Hola amigos de YouTube, soy Slenderman45. Hoy les traigo las 5 películas de terror en hechos reales. Comencemos. 1. El exorcista. No era una niña sino un niño el que presuntamente estuvo poseído. La novela en la que se basa la película se basa a la vez en una historia real, la de Roland Roe, que vivió a finales de los años 40 y que jugó a la ouija para intentar contactar con su tía muerta. Poco después, se sucedieron extraños episodios que los médicos no podían explicar. Según los sacerdotes que practicaron el exorcismo al niño por recomendación de su pastor, en el cuerpo del chaval aparecieron las palabras Evil, además de que el niño hablaba lenguas que nunca había estudiado y durante los exorcismos ocurrieron varios episodios de naturaleza sobrehumana inexplicables. Roland acabó saliendo de este infierno y llegó a vuelo. La adaptación de esta historia al cine causó un enorme revuelo y marcó un antes y un después en el género. 2. Annabelle. Es una muñeca que se encuentra tras un aparador dentro del Museo del Ocultismo, abierto por Ed y Lorraine Warren, dos investigadores de fenómenos paranormales. La película está basada en una historia real contada por Ed y Lorraine Warren, dos investigadores de fenómenos paranormales que ayudaron a dos jóvenes estudiantes de enfermería a deshacerse de la poseída muñeca en la década de 1970, cuando una mujer compró la muñeca y la entregó como regalo de cumpleaños a su hija Donna, quien estudiaba para ser enfermera y vivía con otra de sus compañeras de clase, Angie. La muñeca formó parte de la decoración de su habitación, hasta que comenzaron a notar cosas extrañas. Se movía por sí misma. En un principio era difícil notar que la muñeca se había movido, pero luego se volvió evidente. Por ejemplo, ambas dejaban la muñeca en una esquina y cuando volvían a la habitación la encontraban sobre la cama con las piernas y los brazos cruzados. Otras veces dejaban la muñeca en una de las habitaciones y cuando regresaban la encontraban en la cocina o de pie recargada contra la pared en alguna otra parte de la casa. 3. Masacre en Texas. Si existió esa masacre pero no era Leatherface ni fue en Texas, el asesino se llamaba Ed Gein y aquí está su historia. En la tarde del 8 de diciembre de 1954, un granjero de Plainfield, en Wisconsin, entró en la taberna de los Hogan a echar un trago en esa fría tarde de invierno cuando descubre con espanto un gran reguero de sangre que cubría las tablas de madera del suelo. La propietaria Mary Hogan había desaparecido. El sheriff observó que no había señales de lucha aparentes y que la caja registradora seguía llena, pero determinó que la mujer había sido asesinada y que su cuerpo había sido arrastrado hasta un coche que esperaba fuera. Los informes forenses tan solo confirmaron las conclusiones a las que había llegado el sheriff y no arrojaron ninguna luz sobre el caso. La desaparición de Mary era un misterio. Aproximadamente un mes después de este suceso, el propietario del aserradero de Wisconsin comentaba el caso con un hombre pequeño y tímido que vivía en una granja de madera a pocos kilómetros de allí. Su nombre era Ed Gein. Gein vivía solo desde la muerte de su madre en 1945 y se ganaba la vida haciendo toda clase de trabajos a los vecinos de Plainfield. Fue su habilidad en este tipo de trabajos, por la que este hombre de complexión débil, mediana edad, pelo rubio y ojos azules empezó a ser conocido entre las gentes del lugar como una persona trabajadora, cumplidora, fiable pero excéntrica. El propietario del aserradero no se llevaba muy bien con Gein. Encontraba extremadamente difícil hablar con él porque a veces comenzaba a reír con nerviosismo sin motivos como un desequilibrado, o por sus comentarios inoportunos que dejaban a la otra persona sin saber qué decir. En esta ocasión, el hombre recordó que Gein solía sentarse solo en un rincón de la taberna mirando fijamente a la dueña del local absorto en sus pensamientos con una jarra de cerveza, y supuso que estaba enamorado de la mujer.
Le sugirió bromeando, que si le hubiese hablado a Mary con claridad de sus sentimientos, probablemente en ese momento estaría en su granja cocinando y esperando a que volviera en lugar de haber desaparecido presumiblemente asesinada. Jane, con un extraño gesto puso los ojos en blanco y le respondió con una de sus conocidas sonrisas. No está desaparecida. Ahora mismo está en la granja. El hombre se encogió de hombros y no le tomó en serio, después de todo, era el tipo de comentario que se esperaba de él. Nació el 27 de agosto de 1906, hijo de madre austera y fanática religiosa que despreciaba a su débil y borracho marido. Cuando ambos discutían, que solían hacerlo con frecuencia, el hombre se emborrachaba y pegaba a sus dos hijos. Desde el primer momento, la vida de Ed estuvo completamente dominada por su madre, quien se había prometido a sí misma que su hijo no sería nunca como esos hombres lascivos, ateos y alcoholizados que veía a su alrededor. Seguía una disciplina muy dura castigando a sus hijos, e incapaz de darles el consuelo y el amor de una madre. Jane no tuvo contacto con otros niños, pues todo el mundo suponía ante los ojos de esa madre una amenaza para la pureza moral de su hijo. Así durante 39 años hasta que la mujer moría víctima de un ataque al corazón, dejando tras ella un hombre dependiente, reprimido y solo, en un mundo que apenas comprendía. La mañana del sábado 16 de noviembre de 1957, Ed Gein asesinaba a la dueña de la ferretería del pueblo, Bernice Warden, disparándole una bala con su viejo rifle de caza del calibre 22. También en esta ocasión se llevó el cadáver en la furgoneta, dejando el suelo del local encharcado de sangre. Pero esta vez, habría un testigo, el libro de contabilidad. En su última anotación, figuraba el nombre de Ed Gein, a quien habría vendido su último anticongelante. 4. Chucky el muñeco diabólico. Chucky 1988. Este es un filme que todo mundo conoce, choteado hasta el cansancio como uno populares. La historia de Chucky el muñeco diabólico comienza cuando un asesino, Charles Lee Ray, es herido de muerte por la policía y en su intento de escapar transfiere su alma a un muñeco que se encuentra en una juguetería donde se resguarda del tiroteo propiciado por los agentes de la ley. Días después este mismo muñeco cae en las manos de Andy, que es un pequeño niño que soñaba con poseer al popular juguete. Como dato curioso, el otro famoso niño, cuyos juguetes cobran vida en Toy Story, también se llama Andy. Sin embargo, el terror se desencadena cuando Andy se da cuenta que el muñeco está vivo y que su intención es vengarse de todos los que provocaron su muerte, para culminar poseyendo al niño y transferir su alma al cuerpo de Andy. Pero lo curioso del caso que rodea a la película es que fue inspirada en sucesos reales que atormentaron a un niño a principios del siglo XX en Florida. Robert Eugene Otto, quien creció para ser un excéntrico y trastornado artista envuelto en una diabólica historia, recibió cuando era niño, un muñeco hecho a mano. El niño inmediatamente se enamoró del juguete y lo llamó igual que él, Robert el muñeco. Al pasar el tiempo, los padres de Eugene notaron que el niño se pasaba el tiempo platicando únicamente con Robert, se hicieron amigos inseparables, pero fue entonces cuando extraños acontecimientos tuvieron lugar en la casa, objetos que salían volando y se rompían al estrellarse contra las paredes, a lo que Eugene argumentaba fue Robert mamá. Al pasar de los años, Eugene ahora como adulto se convirtió en un pintor destacado de la comunidad, pero siempre argumentó que su talento se lo debía a Robert el muñeco. Todas sus obras las hizo a puerta cerrada contando solo con la compañía del juguete. Cuando Eugene contrajo nupcias con su novia Anne, inmediatamente le presentó a la fuente de su inspiración, el muñeco Robert. Sin embargo, a su esposa desde el principio le causó cierto sentimiento de escalofrío, obligando a Eugene a encerrar al muñeco en el ático de la casa. Pasó el tiempo y Eugene cambiaba paulatinamente su carácter, argumentando que a Robert no le gustaba estar en el ático y que se enojaba cada vez más de estar ahí, así que a pesar de la molestia de su esposa, Eugene mudó a Robert al cuarto de visitas, donde los vecinos que podían ver el interior del cuarto, en más de una ocasión notaron al muñeco moverse de ventana en ventana siguiendo con la vista a sus hijos que iban a la escuela.
Tras varios acontecimientos por el estilo, hay dos que fueron atestiguados por otras personas. En una ocasión un plomero fue a arreglar las tuberías, trabajando en el cuarto donde se encontraba el muñeco. Este se levantó de donde estaba y se acercó al plomero burlándose de él con una risa propia de un niño pequeño. El trabajador salió despavorido de la casa. Años después que Eugene murió, la casa fue comprada por una familia con una niña pequeña. La niña encontró al muñeco que estaba arrumbado en el ático. La niña pasó todo ese día platicando con Robert, pero al llegar a la noche el muñeco que estaba acostado junto a ella se levantó de la cama, lo que provocó que la pequeña niña gritara de pánico. Los padres corrieron a su auxilio, topándose con la puerta del cuarto cerrada y trabada. Después del acontecimiento, la niña explicó que fue el muñeco Robert quien tragó la puerta y que se reincorporó en la cama para intentar matarla. Actualmente Robert el muñeco se encuentra en un museo en Florida. Aún hoy en día los trabajadores del museo aseguran que el muñeco está poseído y que en varias ocasiones lo han visto moverse, y si cualquiera de los visitantes al museo desean tomarse una foto con Robert, primero deben pedirle permiso y esperar a que éste les dé su autorización moviendo la cabeza, ya que de lo contrario cosas malas pasarán en su casa. 5. El ente.